Muy buenas noches y buenos días y buenas madrugadas. Lo que voy a decirles ahora los va a dejar plasmados totalmente. Les sugiero que vayan a comprar lo que vayan a comprar, vendas, gasitas, eh, todo lo que vayan a comprar, curitas por los raspones, un corcho, lo que sea, vaya. ¿Por qué? Porque esta noche van a conocer algo que ha sido una profecía, una revelación que proviene directamente del mundo espiritual. Entonces, si este conocimiento nosotros, los que estamos levantándonos, no lo recibimos de aquí, de la tierra, porque en la tierra no existe, tiene que venir de otra parte. Así que voy a decirles la verdad. Y esta vez quiero que todos los que me visualizan, todos aquellos que escuchan este mensaje, se preparen, que alguien los agarre. ¿Por qué? Porque esta vez va a estar increíble. Es la explicación a un fenómeno que está sucediendo a nivel global. Y esto se refiere a las 4.500 religiones que hay en el mundo. Miraba yo una visión y en esa visión yo miraba a muchos espíritus. Yo no estaba en esta dimensión, estaba en otra dimensión. Y miraba yo en la visión a todos los espíritus entrando por una especie de trompeta. Era una trompeta energética como un portal. Y cada espíritu iba entrando en una forma de sueño. Iban dormidos estos espíritus, no estaban despiertos, iban entrando, esa trompeta como un túnel los iba absorbiendo y ellos estaban flotando del otro lado. Entonces yo estaba mirando todo esto en aquella visión y cuando miraba yo miles y millones de estos espíritus iban entrando en el útero de las mujeres que estaban eh, siendo eh, embarazadas, mujeres que estaban recién casadas, mujeres que habían agarrado por ahí un tiro al aire, mujeres que andaban por ahí en la vida galante, mujeres que habían sido violadas, mujeres que de todo tipo de mujeres, estos espíritus iban entrando a su útero, el embarazo, un milagro de la vida, y dicen, es que es el milagro de Dios, porque es la vida que Dios da. Permítanme decirles que lo que se conoce como milagro no es otra cosa sino que la fusión entre dos mundos, el mundo de los espíritus y el mundo de la tercera dimensión, que es la vida que nosotros tenemos. Este mundo es una dimensión. Ahora, y en eso que estaba yo mirando aquella visión, se me aparece un anciano con una gran barba y me dice, ahí está tu respuesta. Quería saber. Tú querías saber, dice, querías la respuesta. Ahí está, me dice el viejito. Ahí está tu respuesta. Esa es la explicación. ¿Por qué? Porque yo tengo una interrogante que he estado produciendo durante varios días y no encuentro una explicación porque en este mundo no existe la explicación lógica de lo que realmente pasa con la gente. Porque hay millones de gente, millones, los que son conocidos como los borregos, la borreguiza. Y yo me preguntaba y decía, ¿cómo es que esta gente tiene la Biblia, la leen, la tienen ahí en su casa, tienen las redes sociales, tienen internet, tienen YouTube y Facebook y de todo tipo de redes sociales, un montón de predicadores, ya hay muchísimos predicando la verdad, predicando exactamente lo que hay que saber, porque
en mi interrogante decía yo, ¿y cómo es posible que habiendo tanta gente ya exponiendo el mensaje, que todo es una mentira, un fraude, todo ha sido un invento de las religiones mayoritarias, de las más fuertes, de las más poderosas? ¿Cómo es posible que no entienda la gente? Entonces, aquel viejito me dice, ahí está tu respuesta. No necesitas preguntarme, yo ya lo sé. Ya sé todo lo que tú quieres saber, ahí está. Existe aquel mundo, me dice, aquel mundo. Y existe este mundo. Y los dos mundos se tienen que fusionar. El mundo de allá pone el alma y el mundo de aquí pone la carne. Entonces la carne y el alma se tienen que juntar, pero son dos mentes distintas. Y entonces todas mis respuestas llegaron como un golpe, como un martillazo en la materia gris, y empecé a comprender muchas cosas, y yo entendí que lo que sucede en el ser humano es que nosotros no somos uno, sino somos dos. ¿Por qué? Porque somos dos en uno. Una oferta, me dicen. No, no, no es una oferta. La oferta es dos por uno, y aquí no es dos por uno, aquí es dos en uno. Pues solo que sea una oferta de dos en uno. Fíjense el detalle que hay. Estaba yo mirando aquella visión, entonces de repente eh, le pregunto a aquel viejito y le dije, ¿y qué sucede con la borreguiza? Dice, ellos son borregos porque, porque recibieron una alma y su alma venía dormida y ellos la tienen que despertar a través del estudio, a través del conocimiento. Ellos despiertan esa alma, y cuando ellos despiertan esa alma empiezan a crecer espiritualmente. Crece el alma, no crece la carne, sino que crece el alma. Lo que crece es el alma del hombre. ¿Y qué pasa con nosotros, los que ya estamos despiertos? Los que ya están despiertos, dice, son los que empezaron a buscar y a buscar respuestas y a conseguirlas a toda costa, aún a costa de su propia vida. Buscan las respuestas, y cuando se, se, se llenan de regocijo cuando encuentran a una respuesta, y cada vez va creciendo y va creciendo el alma de la persona, crece, porque cuando la recibe recién recibida, esa alma no viene despierta, viene dormida y viene en ceros, no trae recuerdos, no trae nada. Y esa alma es es un alma eterna. Es eterna, no existe la forma de que, esa alma muera. Esa alma no muere, sino que esa alma sigue viviendo después de que el cuerpo se pudre. Y entonces me cayó el 20 y pude entender por qué este viejito estaba ahí en mi sueño, en mi aquel aquella visión que estaba yo mirando, y dije, por eso existen tantas religiones. ¿Y por qué ellos creen? ¿Por qué ellos creen en mentiras? Le digo. Entonces me dice, ese viejito me dice, porque cuando ellos no buscan conocimiento, su alma permanece como un alma de niño, no crece, no se desarrolla, entonces sigue siendo niño, y al seguir siendo niño, se está dejando llevar por las características de un niño. Ellos creen en las fantasías como esa ciudad de Alicia, el país de las maravillas. Entonces tienen una mente de ilusiones, una mente de fantasías,
y creen en todo lo que es fantasioso, porque su alma sigue siendo de niño, aunque tengan 100 años, aunque tengan 90, 100 años, su alma no ha crecido nada. Entonces fíjense el detalle que hay. Todas las respuestas están ahí. La persona no desarrolla su parte interna, su parte espiritual, no la desarrolla. Entonces, al no desarrollarla, sigue teniendo una mente de niño, de un bebé, de una persona que está con amigos imaginarios aún. Por eso creen en historias, en cuentos, en mentiras, en fantasías, y se convierte en un terreno fértil para los lobos rapaces. Esos lobos que están desde un púlpito manipulando a la gente. Estos pastores ladrones conocen perfectamente la situación, la condición de la gente. Saben que estas personas están con una mentalidad infantil y por lo tanto al estar con una mentalidad de niños tienen todas esas fantasías en ellos. Ellos no han madurado, ellos para que maduren necesitan madurar en conocimiento. Cuando aprenden, entonces su alma empieza a crecer y a ser adulto. Dice, cada alma apareció con la creación. Las almas no tienen un principio, las almas no nacen, las almas simplemente cambian de cuerpo, pero las almas no nacen, solamente nace el que es de carne, ese sí nace y muere, pero el alma no nace. La persona el alma que tienes adentro no nace, solamente muere y regresa, se muere y vuelve a regresar a donde salió. Fíjense cómo es que nosotros cuando encontramos muchos pasajes en la Biblia, ¿por qué? Porque el conocimiento de una mente espiritual no solamente está en uno, sino que mucha gente puede comprender y puede recibir información que es necesaria. Así que cuando este hombre llamado Jesús decía, de los niños es el reino de los cielos, decía, sed como un niño. Él lo decía, sed como un niño. Ay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis más pequeños, decía, porque mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿Qué cosa estaba diciendo? Que está diciendo que existe una población que son niños. No niños en la carne, sino en el espíritu. ¿Por qué? Porque existe un mundo que nosotros le conocemos como el mundo astral. Pero cuando yo empiezo a investigar y empiezo a hacer preguntas y resulta que el ser humano no viene de la cuarta dimensión, sino de la quinta. El ser humano no está en la cuarta, está en la quinta dimensión y desde allá el hombre viene y nace. Y están naciendo por millares en el mundo y vienen dormidos. Los espíritus, las almas de cada ser humano viene dormido y cada alma trae mente diferente, una mente diferente, no trae la misma mente del anfitrión, no trae su misma mente de su huésped, no, él trae su mente y el huésped tiene otra mente, son dos mentes distintas, no comparten el mismo pensamiento. El espíritu, el alma, tiene una mente separada del cuerpo. Por eso el ser humano sigue permaneciendo como animal. Si él no alcanza a desarrollarse, a buscar, nunca va a entender a su alma. Jamás la va a entender y va a seguir siendo un niño. Un niño que cree en fantasías, que cree en Santa Claus, que cree en la cigüeña, un niño que cree en el conejo del país
de las maravillas. ¿Por qué? Porque su interior, su conciencia es la de un niño. Por eso creen en un Cristo, por eso creen en milagros, por eso creen en todo eso y no buscan la forma de liberarse, de tratar de crecer, no, porque ellos están metidos en una infancia. Ellos son niños, su mente sigue siendo la de un niño de pecho. No alcanzan a entender, no comprenden nada y piensan que así está toda la gente, que la gente no puede comprender y que así como están ellos de cerrados de la comprensión, que no comprenden nada, piensan que así están los demás. Pero existe una gran cantidad de personas que ya tienen una alma, se conocen como las almas viejas. Una alma vieja. ¿Por qué? Porque han ido desarrollando, han ido creciendo, han ido evolucionando y una persona que ya está llenando de conocimiento, ya no creen en lo que cree un niño, ya no. Su mente ya está creciendo y ya no puede creer en fantasías. Yo eh, estoy buscando todos los días, busco y le escarbo y voy buscando la forma de irme desarrollando y he llegado a comprender muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque a mí me interesa. Yo quisiera saber cosas que han estado ocultas ante la vista de todos y no está en la Biblia. Y dirán, es que José, es que muéstrame el capítulo y el versículo de lo que dices. Tenemos un pequeño detalle. Esto no está en la Biblia. Esto es una revelación. Si yo estoy equivocado, entonces están equivocados muchos. ¿Por qué? Pues porque no soy el único que entiende estas cosas. El ser humano no deja las religiones porque está sumergido en una mente infantil. Para creer en amigos imaginarios se requiere ser niño. Un niño de 5 años tiene su amigo eh, imaginario. Y un niño de hasta como de 10 años sigue siendo niño. Así que puedes tener 70, 80 años y sigues siendo niño. Sigues como niño. 90 años, 100 años, pero tu alma se quedó infantil, se quedó sin crecimiento. ¿Por qué? Porque nunca la hiciste crecer, nunca le diste nutrientes, no la alimentaste con sabiduría, por lo tanto tu alma está en, en un estado infantil. Por eso si de 100 años sigues yendo a una religión, sigues cantándole a un hombre que no existe. ¿Cómo haces para que un hombre entienda que lo que adoran no existe? No lo puedes hacer porque esta persona es un niño. Los que están en las sinagogas, en las iglesias, no son personas adultas, no son personas maduras, no son personas que sean unas personas capacitadas, que estén completas sus facultades mentales, no tienen sus facultades mentales, están en personas que son eh, de una de un nivel psicológico totalmente discapacitados. Una persona que no puede dejar su sinagoga, su religión, es una persona discapacitada. No tiene es de capacidades diferentes. Es una persona que es de capacidades diferentes. Una persona que no ve bien, que tiene ceguera o algo, se cataloga como una persona con capacidades diferentes, un discapacitado, una persona que no está totalmente en sus plenos cabales. Y
En este caso, todos los que están ahí es una especie de manicomio. Las religiones de las sinagogas, de las iglesias, es una especie de manicomio. ¿Por qué? Pues porque ahí todos creen en seres fantásticos. Ahí creen en Gulliver, ahí creen en las 21 leguas de viaje submarino. Ahí están los que creen en Narnia, en el País de las Maravillas. Ahí están. Son niños. No son personas adultas, son bebés. Los que están en una sinagoga no son personas al 100% capacitadas de sus facultades mentales, están mal de la azotea. Por eso no pueden comprender exactamente las cosas reales de este mundo. Están viviendo en una frontera. Me dice que el hombre de la barba blanca, ellos se quedaron atrapados en el limbo. Están atrapados en una frontera entre la quinta dimensión y la tercera. No alcanzaron a desarrollarse, así que se quedaron atorados. Y no van a salir de ahí porque están en una mente llena de fantasías. El, el alma no creció, sino que se quedó infantil. Y entonces esa alma está recordando su vida en la tercera dimensión. Recuerdan toda su vida. En la tercera dimensión no existe la, los límites. Ahí no existen límites. Ahí no existen las, los obstáculos. No, hay todo. Para ellos es fantasía. La tercera dimensión es una dimensión fantasiosa donde todo puedes hacer. Puedes volar, puedes ir a la luna, puedes ir a cualquier parte y ya no hay limitaciones. Puedes estar de un extremo del planeta a otro extremo en un segundo. Y no existen limitaciones. ¿Por qué? Porque es la quinta dimensión. Y desde allá vienen estos personajes. La cuarta dimensión es para los seres de oscuridad y todos estos los que nos tienen aquí prisioneros en este lugar, pero las almas no vienen de ahí, vienen de la quinta. Y ahora fíjense el detalle que hay. Como no despertaron, no es que la alma venga totalmente como un zombie dormida, no, esa alma tuvo una vida en aquel lugar. Y lo que experimenta esa alma cuando viene a ocupar un cuerpo es un mundo de fantasía. Por eso los que ven eh, todos esos tipos de películas de fantasía, y no, lo máximo, las películas de fantasía, ¿no? Si les dicen, es que aquí hubo un hombre que fue crucificado y murió por ti, por mí, para ellos es una gran verdad lo que están escuchando y no lo vas a hacer entender con nada. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Para que ellos entiendan, primero tienen que evolucionar y eso va a ser prácticamente imposible porque eso debieron haberlo hecho desde que nacieron. Empezar con esa curiosidad y con ese entusiasmo y con ese interés por descubrir, por saber, ser preguntón y por qué y de dónde venimos y quiénes somos y cómo llegué. Mamá, ¿cómo es que existo? ¿Cómo es que existimos? Yo a mi mamá la tenía fastidiada porque era yo más preguntón que la chingada, vaya. Todos los días, mamá, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que existe esto? ¿Cómo nacemos nosotros los niños? ¿Cómo? No, era yo preguntón hasta la rechingada, vaya. Entonces, llegas a fastidiar tanto a la gente que hasta ya te quieren hasta regalar, vaya. ¿Por qué? Porque dicen, ah, chamaco, ¿cómo das guerra tú, de veras? Pues es que nadie me contestaba. Las preguntas que yo le hacía, nadie me las quería contestar. No es porque no querían, sino que no sabían nada. También están peor que yo. Yo de perdida tenía la curiosidad por saber, pero hay gente que ni siquiera curiosidad tienen. Nacen con la mente totalmente atascada. No saben ni por qué existen, ni nada, vaya. Todo lo que les dicen lo dan por hecho. Si les dicen que ellos antes eran monos, no, sí, es cierto, no, sí, nos parecemos al mono. Y si les dicen
No, es que naciste de un charco antes, eras una especie de jolote. Sí, cierto, ¿no? Sí. O que naciste de un huevo. Hay una mujer que era una reina y nació de un huevo. La, la reina Isabel era un reptil y nació de un huevo. Esas personas ponen huevo para dar a luz, no nacen, no se embarazan, ellas ponen un huevo. Entonces, esa reina nació de un huevo. Ahora fíjense el detalle. Nosotros que estamos destapando toda la cloaca, todas las mentiras, tenemos un montonal de preguntas y las respuestas van llegando con calma, queditas, van llegando como el viento sopla, así es, las respuestas van llegando así como llega el viento. ¿Cómo es que necesitamos recibir respuestas y no están por ningún lado? Nosotros preguntamos y nada, y nada, y nada, y no llegan las respuestas. ¿Por qué? Porque queremos que nos caigan en el piquito, como el pajarito. El pajarito nada más abre el piquito y ahí está el gusanito, en su piquito. Llega la mamá, le pone un gusanito. Esto es la vida del que no quiere hacer nada, nada más quiere abrir el piquito como el pajarito. Ahora fíjense, tenemos nosotros que experimentar lo que nadie va a poder hacer. ¿Quiénes somos? Somos pocos. No podremos despertarlos a ellos. Solamente van despertando los que ya están preparados para ser despiertos, pero no podemos despertar a los que no quieren. ¿Por qué? No es que no quieran, no es porque ni siquiera lo intentan. Ellos están en un sueño, en un letargo, están y, y al ser su parte espiritual, su alma infantil, como la de un niño, ellos viven sus fantasías. Ellos siguen teniendo amigos imaginarios. Por eso ellos creen en un Cristo que no existe. Nosotros podemos buscar y rascarle y estamos totalmente ya convencidos de que todo se trata de una mentira. Los que están en el púlpito, los que están con corbata, ellos saben que están en un mundo de locos. Ellos dirigen loquitos y ellos lo saben y se están aprovechando. Deberían de estar en la cárcel porque aprovecharse de una persona discapacitada es un delito. Si alguien sabe de psicología, alguien sabe de lo que es la psiquiatría, se van a dar cuenta de que los que están en el púlpito, en el frente, son delincuentes tan grandes que se están aprovechando de los minusválidos. Todos estos que se reúnen en las sinagogas, los que se reúnen en los templos, son personas que están discapacitadas, que no están capacitadas para entender. Todavía les falta mucho y no van a despertar. ¿Por qué? Porque jamás se preocuparon. Ahora fíjense cómo vamos a comprender todas estas cosas. Se dice que el ser humano, eh, que la reencarnación no existe, que muchos nacen recordando lo que vivieron en una vida anterior. Y cuando Jesús habla y dice, aquí está Elías, Juan el Bautista dijo, él es el Elías que habría de venir. A Juan el Bautista le dijo que él tenía el espíritu de Elías. A lo que se estaba refiriendo es al alma, el alma de Elías. Ahora, fíjense, vamos a aclarar muchas cosas. ¿Por qué? Juan el Bautista tenía el alma de Elías, pero Elías era un profeta y hacía grandes prodigios. Mas sin embargo Juan ya no hizo prodigios, pero tenía el alma de Elías. Ahora, fíjense el detalle que hay. El alma no solamente sirve para hacer
lo que hizo en una vida anterior. Lo que hace en la vida anterior es el cuerpo, pero el alma no. El alma solamente es un pasajero. El alma solamente es un pasajero y el que hace las cosas es el portador. El, el portador. El porta hot dog. Ahora fíjense el detalle que hay. Estamos en esta vida y somos dos en uno. Tenemos dos personas o tenemos una persona en el interior. Muchos le llaman el super yo. Otros le dicen el yo interno. Unos le dicen mi... Tiene muchos nombres. Pero mi subconsciente. Mi inconsciente, mi subconsciente. Perfecto. ¿Qué es? Porque mucha gente recuerda cosas. Bueno, porque esta persona que vive en ti tiene memorias de otras vidas. Tiene memorias de otras vidas. Y por eso es cuando eres sometido a cierto trance hipnótico, puedes recordar, pero no eres tú. Y tú dices, es que yo ya recordé la otra vida, antes yo era una mujer y ahora soy un hombre. Y en la otra dices, ya recordé la tercera y antes era un joto. Perfecto. Pero el detalle que hay es que no eres tú. Tú nada más eres el que nació aquí. El que nació antes es otro. Y el que nació antes es otro. ¿Por qué? Porque el alma es lo que genera nada más la vida, la existencia. Cuando el alma abandona el cuerpo, no le podemos llamar espíritu, porque si le llamamos espíritu a este personaje, nos estamos metiendo en una buena bronca. Porque hay personas que conocen la definición de espíritu y saben que espíritu es el aliento nada más, el soplo de vida. Pero si nosotros le decimos que es el alma, porque dice que el alma que pecares, esa misma morirá. Bueno, yo no soy exageta, no puedo yo resolver todo, no tengo muchas neuronas, ya tengo unas cuantas nomás, y no me da el cerebro para resolver todo, pero sí sé que todas estas frases son dichas por alguien que pensaba y que sabía y que entendía y comprendía todas las cosas. Nosotros somos solamente buscadores y al ser buscadores estamos llegando a un entendimiento. ¿Por qué razón existen 4.500 religiones? Y están creyendo en un eh, en una eh, en un inicio de su creencia que no tiene fundamento. No tiene fundamento, sus creencias no tienen un fundamento. ¿Por qué? Porque la creencia de un Cristo, sabemos de dónde empezó, cuál fue su origen, sabemos claramente que no existe el Cristo real, el real no existe. Ahora yo me pregunto si este hombre llamado eh, el rey Herodes era el rey. Toda la gente de ese lugar sabían claramente que ahí había un rey, que era Herodes, y que en ningún momento se celebró ninguna coronación de otro rey. Toda la gente de ahí estaban... ¿Cuántos habitantes pudo haber tenido Palestina? Palestina era un país, una nación, pero en todo lugar, en esas fiestas, ¿por qué? Porque se celebraba la Pascua y todos esos venían desde sus orígenes a celebrar esas fiestas. Y sabían claramente que nunca se coronó a nadie. Ahora, me estoy refiriendo a que no pudo haber existido otro rey. ¿Por qué? Porque ya estaba Herodes. Y si Herodes ya estaba, no pudo haber sido coronado otro rey llamado Yeshua. Nunca se coronó. Si alguien viene y me predica que hay otro rey, le voy a decir, pues estás loco, ¿de cuál fumaste? Si yo conozco al rey Herodes, es hasta mi pariente, él es mi primo, qué sé yo.
¿cómo va a ser que ya hay otro rey? ¿Y dónde está? ¿A qué hora? Ahora la pregunta que yo tengo es que si se puede entrar por otro lado, sin ser rey de Jerusalén, que entre por algún movimiento de algún grupo y que ese grupo te pueda acomodar. Yo creo que no. En ese tiempo los que estaban en el grupo que pertenecía a Yeshua eran los celotes y, y este hombre llamado Judas Macabeo. Tendrían que ser los macabeos y también existían eh, lo que se conocían como en ese tiempo estaban los mesianos o los mesiánicos. El movimiento de Yeshua era conocido como los mesiánicos y por eso la palabra mesiánicos es la que se traduce como Mesías, como cristianos. ¿Por qué? Porque Mesías es Christoph y mesiánicos se traduce cristianos o cristianov. Ya en el latín ya es cristiano, pero en, en griego se traduce como cristianov. Eso es un plural y en singular Mesías se traduce Christoph. Pero la palabra que ellos ocupaban era la de cristianos y la de cristianos provenía de los mesiánicos y los mesiánicos era el grupo que lideraba Yeshua. Yeshua lideraba a los mesiánicos, por eso toda la gente los conocía como los mesiánicos y empezaron a decir en el griego ya les decían cristianov y en latín ya eran cristianos, pero se referían al grupo. ¿Por qué no a Jesús como Cristo? ¿Por qué? Pues porque nunca fue coronado, no existió. Y a raíz de esto tenemos un problema, porque empezó a desarrollarse una religión después de los 70 y los 80 años, después de, del año primero, vendría siendo allá por el año 80, por el año 90, después de Cristo. Ahora, se empezó a desarrollar esos escritos, pero aún no existía la doctrina. Existieron los escritos, pero aún no existía la religión. La religión de cristianos empezó a desarrollar ya en el año 325, después del concilio de Nicea. Ahí fue cuando la gente ya empezó y entonces dijo Constantino, vayan de dos en dos, casa por casa, y repártanles un folleto diciendo, te invitamos para que vayas a escuchar la reunión y escuches la palabra del Señor. Esa es la manera en que predicaba Constantino en aquellos días. Mandó de dos en dos, vayan por toda esta zona predicando de dos en dos y prediquen a Jesucristo. Ya en Roma ya comenzaron a predicar a Jesucristo. Pero, ¿saben cómo lo predicaban? Toda la gente que conoce la historia de eh, de los cruzados, de los grupos que se conocen como primero eran los templarios, los caballeros templarios, y después fue la Santa Inquisición. Y su método de predicar era que empezaban a agarrar a la gente y le decían, ¿aceptas a Cristo o te quemamos vivo? O aceptas a Cristo o te quemamos ahorita en la hoguera. Hacían unas lumbres grandes de pura leña y empezaban a quemar a la gente. A otros les volaban la cabeza y les decían, o aceptas a Cristo o ahorita te volamos la cabeza. La gente comenzó a convertirse al cristianismo, pero no era de dos en dos, no repartían atalayas. No es que repartíamos folletos, repartíamos la atalaya de casa en casa y alabado sea Cristo
Cristo, decían. No, si aprendemos bien la historia, la religión fue metida por la fuerza. La religión no fue como te la presentan ahorita, no, la religión fue a la fuerza. Te agarraban y te ponían un bozal y te decían, ¿quieres vivir o quieres volverte cristiano, católico? Vas a ser católico. Y todos dijeron, pues luego. Fíjense cuando comenzó a predicarse el monoteísmo. Antes era politeísmo en esa zona. El grupo de los exiliados, ese grupo vino a ser un desmadre. Vino desde Babilonia y esos exiliados llegaron a destruir totalmente a la fe judía. ¿Por qué? Porque los judíos tenían un politeísmo increíble ahí en Jerusalén. Ellos adoraban cada uno a su propio Dios. Adoraban a los Baales, adoraban a los Yahvé, eran muchos Yahvés. Adoraban a Quemos, a muchos dioses, vaya. El dios Argón, el dios. Entonces, fíjense el detalle. Eh, Se me hace que por aquí tengo una listita de todos los dioses que adoraban. Eh, Nada más para que tengan más o menos una idea de qué cantidad de dioses había ahí. Había una buena cantidad. Y todos estos dioses los adoraban ahí. Eh, pero, pero fíjense que el detalle que hay, que en ese tiempo no había un solo Dios, sino que había muchos. Y que había un Dios que estaba sobre todos los dioses. Era el cabecilla, el cerebro. Este Dios que estaba sobre todos los dioses, ese gobernaba a todos los otros. En ese tiempo no existían los ángeles, eran solamente los dioses. Y los dioses era una casta de seres que estaban invadiendo ahí. Y ellos se hicieron pasar por dioses, pero eran de diferentes dioses, diferentes grupos. Va a estar medio difícil encontrar aquí, porque no le entiendo nada a mi letra. Como nomás estudié primer grado de primaria. Fíjense el detalle que hay. Vamos a dejarlo eso para después. Pero lo que yo quiero que entiendan, que lo que les estoy diciendo es que se estableció lo que es el monoteísmo. Pero cuando entró el monoteísmo ahí, muchos no aceptaron. Muchos judíos no aceptaron el monoteísmo y prefirieron irse de Jerusalén. Una gran cantidad de judíos se fueron de Jerusalén porque no aceptaron el monoteísmo que les trajeron los exiliados de Babilonia. Ellos dijeron, vamos a poner a Yahvé, y dijeron que no. Muchos se rebelaron y dijeron no. ¿Qué hicieron? Se fueron a una isla que está en el mar, enfrente de Egipto. Enfrente de Egipto hay una isla. Ahí se fueron una buena cantidad de judíos se fueron para allá. ¿Por qué? Porque no aceptaron el monoteísmo. Ellos dijeron, no, 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 no. No, señor, ¿cómo vas a meter a Yahvé si nosotros aquí lo conocemos? Y es un Dios totalmente sanguinario. No lo quisieron como Dios. Así que prefirieron irse para esa isla. No tengo el nombre. Es que hay cosas que no apunto porque no las veo muy necesarias. Pero esa isla está enfrente de Egipto, es una isla, y ahí se fue una buena cantidad de egipcios,
de judíos, vaya. Se fueron para esa isla. Ahora, hay un detalle. Hay un detalle muy grande que no hemos puesto mucha atención. En la Biblia se encuentra el politeísmo. Aunque, aunque se les haya dicho que era monoteísmo, pues resulta que no. Lo que está en la Biblia es politeísmo. En la Biblia existe una buena mezcla, una sopa, una revoltura de muchos dioses ahí. ¿Por qué? Porque cada profeta no provenía del mismo Dios. De hecho, Yahvé no tenía profetas ahí. Todos los profetas eran de otros dioses. Si ustedes ponen cuidado, Samuel no estaba todavía en el tiempo de los exiliados. No, Samuel todavía era yavista. ¿Por qué? Porque en esa área de aquel lugar se adoraba al dios El y ellos eran conocidos como los yavistas. Los que adoraban al dios El, eso lo adoraban en la tribu en las 10 tribus que lideraba Roboán, el hijo del rey Salomón. En la parte norte de Israel se estableció un nuevo templo. Cuando Roboán se separó de Jerusalén y hizo un nuevo reino de 10 tribus, también hizo otro templo igual y adoraba y también pedía diezmos. Los diezmos que daban acá en Jerusalén, en el templo, también se los daban allá a Roboán, porque él también estableció otro movimiento igual como lo hacen acá en el templo. También recibía diezmos. Ahora, este detalle molestó mucho a este Dios porque lo consideró como una blasfemia terrible. Dijo, ¿cómo va a ser posible? No, este es un blasfemo, hijo del diablo, vamos a quitarlo. Entonces, ¿qué agarró? Hizo este Dios, por decir así, Yahvé, los empezó a abandonar. Los abandonó a su suerte. La Biblia está llena de capítulos, versículos y textos donde Yahvé abandonó a ese pueblo, y entonces los dejó a manos de los asirios. Entonces, Yahvé se convirtió en enemigo de ese pueblo. Yahvé se fue a Siria. No estoy para contarlo ni para que me lo crean, pero Yahvé se fue del lado contrario, se fue con el enemigo. Yahvé se les volteó a los israelitas y se convirtió en un compinche de los asirios. ¿Para qué? Para acabar con este pueblo de los israelitas. Cuando los señores estos que fueron exiliados, después de los asirios vinieron los babilónicos y entonces se llevaron algunos 10,000 judíos, pero de acá de Jerusalén. Ya los asirios ya se habían llevado a las 10 tribus del lado norte, pero después volvieron a venir los babilónicos y se llevaron otra bola de judíos, se los llevaron también de Jerusalén. Estos exiliados fueron los causantes de todas las desgracias del mundo, porque ellos son los que inventaron todas las historias de la Biblia, todas las historias que existen en lo que es la Torah, la Tanaj, y ellos la hicieron. En el tiempo de los israelitas, en el tiempo que existían todavía el rey David y todos esos, no existía Yahvé, no existía Jehová, vaya, no existía el Dios judío, todavía no existía. ¿Por qué digo que adoraban a Yahvé? ¿Por qué? Porque cuando estos señores, los exiliados, llegaron, ya los israelitas ya no estaban, ya no existían, vaya, ya no adoraban Entonces los que adoraban a Yahvé estaban metidos acá en Edom.
hay una tribu que estaba en las montañas al sur de Canaán, llamado el pueblo de Edom, y en Israel. Todos los judíos, cuando supieron que venían los asirios sobre ellos, emigraron para acá, se vinieron para el lado sur. Se vinieron a meter a Jerusalén y se metieron a el pueblo de Edom y se repartieron una buena cantidad de israelitas. Dijeron, nos vamos para acá porque ahí vienen los... Y sí, los que se quedaron fueron exiliados, se los llevaron. Y los que no, vinieron a hacer crecer el pueblo de Jerusalén, porque el pueblo de Jerusalén creció, pero de una manera exponencial. El pueblo de Edom también creció a una gran manera, se infló como una tortilla cuando la pones en el comal. Así se infló el pueblo. ¿Por qué? Pues porque todos los judíos, los israelitas, se vinieron a Jerusalén. Pero una buena parte, no todos. Y estos que se vinieron ahí a Jerusalén, bueno, pues resulta que eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Por eso la Biblia no te habla de un solo Dios, aunque los religiosos te digan que existe un Dios, uno solo, y que no, son muchos. Cada párrafo, cada capítulo, cada versículo, te está hablando de un Dios distinto. Si lees el Salmo no es de Yahvé, el Salmo es de Baal. Bueno, Baal y Yahvé vienen siendo el mismo, pero en sus diferentes etapas. Baal fue en una etapa, en un tiempo anterior, y después se convirtió en Yahvé, y después y estuvo como el dios él, y fue adorado ahí. Cuando empezaron a adorar al tetragramatón, entonces a este tetragramatón no lo consideraron primero como Yahvé, sino como Jehová o Jehová o Yohem. Entonces después lo empezaron a mezclar para decir que era uno solo y le fueron reuniendo todos sus atributos y dándoselas a personajes ficticios. Pues porque Jehová no es un personaje real. Todas las hazañas que sacó al pueblo de Egipto todavía no existían. Los exiliados todavía no venían. Y eso sucedió supuestamente, entre comillas, allá por el año 1300 antes de Cristo, cuando fue el éxodo. Pero aún no existía el Yahvé de la Biblia. Aún no existía. Aún no existía el monoteísmo, no existía. Así que lo que existe en toda la Biblia es una buena mezcla de muchos dioses. Se mezcla Edom, se mezcla Madián, se mezcla Abraham. Abraham viene siendo otro dios aparte, no es el mismo, son dioses diferentes y todos los reunieron en uno solo, hicieron una buena mezcla, una buena sopa, y ahora toda la Biblia dicen que nada más es un Dios. Por eso es que no entiendes nada de la Biblia. ¿Por qué? Pues porque no te está hablando del mismo Dios, está hablando de todos los dioses de ahí. La Biblia es politeísta, la quieras o no la quieras, es politeísta. Entonces, no está hablando de uno, sino de todos los dioses de la región mezclados y todos reunidos en la misma Biblia. Ahora, vamos a meternos a entender. Fíjense, porque lo que nos interesa a nosotros es poder llegar a un conocimiento y despertar a ese niño que tenemos adentro. Dice, es que nosotros llevamos un niño adentro, un niño interno. Sí, pero ya el mío ya no es un niño. ¿Por qué? Pues porque yo ya no creo en las fantasías. No existe el tal Cristo, no existe. No hubo un Mesías, no hubo un Mesías. Así que yo ya no tengo un niño adentro. Pero todos los que están en las sinagogas
todos llevan un niño adentro. Ya les dicen la rosca de Reyes. ¿Cómo que les dicen la rosca de Reyes? Sí, porque traen un niño adentro. Fíjense, la idea aquí es que esto es locura. Lo que es la creencia es locura, la creencia, vaya, porque crees en algo que no está fundamentado, no está documentado, ni siquiera ahí está documentado, vaya. Hay muchos que te dicen, es que está en la Biblia, sí, pero la Biblia pasó por 22 concilios. Por 22 concilios pasó la Biblia. Y los concilios son que le fueron quitando y le fueron poniendo. Le quitaron, le pusieron, le quitaron y le pusieron a la Biblia del Tanaj o la Torá. Le fueron quitando y poniendo, quitando y poniendo. Por tanto, la idea, la historia de un Mesías no existe en la Biblia hebrea. No existe un Mesías profetizado para ser Mesías, para perdonar pecados. No existe no, no hay un Mesías prometido en la Biblia hebrea. La Biblia que habla de un Mesías ya viene siendo el Nuevo Testamento y las Biblias modernas. Ya lo que es la versión 60 y todas las Biblias estas modernas ya te empiezan a hablar del Hijo de la Promesa, del Mesías. Ya lo dicen las Biblias modernas, pero la Biblia judía no habla de ninguna promesa, de ningún Cristo perdonador de pecados. No hay ninguna promesa de nada, no existe una promesa para un Mesías que habría de venir, no hay, vaya. Ellos esperan un Mesías, pero no va a ser milagroso, no viene a hacer milagros. El Mesías que ellos esperan no es un Mesías divino, no es un Mesías que viene de parte de Dios, no, es un Mesías que va a nacer de parte de ellos. Ese es el detalle, vaya. Habrá de nacer un hombre y cuando nazca ese hombre lo van a poner como rey. Yo por eso preguntaba, ¿y qué pasa si el Mesías podría llegar de otro modo, de alguna otra forma? Tal vez yo estoy equivocado, a lo mejor yo estoy regando la gacha y a lo mejor el Mesías tenía que llegar por otra parte, tal vez por Melquisedec tenía que llegar y entonces ya ser como Mesías, pero resulta que tampoco. Porque para empezar tenía que haber milagros, tenían que haberse cumplido muchas cosas. Para empezar, todas las sectas que existen en el mundo no tienen que brincar y seguir enfermos. ¿Por qué? Porque el pastor te dice, es que ya aquí está el Espíritu del Señor, aleluya, raya, raya, maya, laya. Pero el problema que hay es que no hay sanidad, no existe milagros, no sana a nadie. ¿A poco alguien se cura? ¿Alguien va a rengo y sale caminando? No, se revuelcan, se orinan, caen, empiezan a entrar en shock y caen y los tienen que sacar en camilla y se orinan y empiezan a brincar y a bailar. Pero el problema que hay un pequeño detalle. No existen milagros. No existen profecías nuevas, no existen algo que profeticen y se cumpla. Todos los profetas que profetizan con el Espíritu, y es que yo envié al Señor y estoy profetizando porque el Señor me dijo que yo hablara su palabra y aquí está la palabra, el mensaje del Señor. Ruacamba, Ruacanda. Pero el detalle que hay es que estos profetas no le atinan a nada. No le atinan, pero no le pegan ni a su vieja, vaya. Entonces, ¿cómo quiere que creas
en un personaje que vino que es un Dios vivo y que viene pero si no existe nada. Yo creo que, que si existe un Dios que creó al hombre para que lo adorara, para que le sirviera, o se quedó dormido, o, o de plano se fastidió de nosotros, que somos demasiado eh, insolentes, vaya, se puede llamar, y nos dejó solos, nos dejó a nuestra suerte. Pero desde que yo tengo conocimiento, desde el inicio del mundo, nadie ha venido a decirnos las cosas. Porque vino un tal Jesús que venía directamente de Dios, pero no nos dijo nada que nos sirviera a nosotros como algo, como una seña de que realmente Él venía, que nos hubiera dicho, miren chavos, la tierra es plana. Si Él nos hubiera dicho que la tierra era plana, y en realidad la tierra es plana, entonces hubiéramos entrado a reflexionar y dicho, ah, caray, se me hace que sí era, se me hace que sí era, y nosotros estamos regando el tepache. ¿Por qué? Pues porque es algo que sería notorio que él dijera, no sigan calentándose la cabeza, yo les voy a decir cómo es la tierra es plana, por eso no tiene curvatura, por eso los aviones nunca van cambiando su ruta hacia abajo. ¿Por qué? Porque la tierra es plana y el sol no está allá arriba, está aquí a la altura de las nubes. ¿Qué hubiera dicho? Que nos hubiera dicho algo que nosotros no tendríamos manera de saber más que a través de la ciencia. Y entonces eso hubiera dado un buen comienzo para poder entender que realmente este personaje sabía cosas que ningún ser humano podría saber, vaya. Pero no nos dejó nada. Él nomás dijo, mi nombre van a agarrar serpientes y no los van a envenenar. En mi nombre tomarán veneno y no se van a morir. En mi nombre levantarán muertos, expulsarán demonios. En mi nombre van a echar fuera demonios. En mi nombre van a curar enfermedades. Van a hacer todo lo que yo hago y aún mejores que las que yo hago, dijo. Y no se ha levantado ningún pastor haciendo eso. Hay como 20 Cristos. Yo soy Cristo, dicen. Yo soy apóstol, uno de la luz del mundo que violó como a 20 muchachas. Y ninguno ha hecho un milagro, ninguno. Siquiera que levantaran un enfermo, vaya, cualquiera, uno de cualquiera, vaya. No hay nada, no hay nada sobrenatural, todo es pura mentira. La Biblia es un libro hecho por humanos. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que lo que, lo que nosotros tenemos como un libro es solamente un libro de historia, pero lo que tenemos que comprender que si fue hecho como un libro de historia, es un libro mentiroso, porque nos están metiendo cuentos que no son reales, son de otro, de otro lugar, de otro país, vaya, de otro. Todo lo que está en la Biblia lo trajeron de Babilonia. El Edén, el Lili era un espíritu chocarrero de allá de Babilonia. La historia de Moisés es un Moisés de allá de Babilonia. La historia del diluvio es algo que sucedió en Babilonia. La historia de la arca es un tal Anapistín que vivió en Babilonia. La torre de Babel es una torre que está allá en Babilonia. Todo es de allá. Entonces, ¿cómo vaya a ser posible? Los que son el libro de Isaías, el segundo libro de Isaías, que empieza desde el 50, desde el capítulo 50 empieza el segundo libro de Isaías, fue escrito en Babilonia ese libro, en el año 522, cuando fueron
llevados, se los llevaron para allá, ese libro. En el 586, en el 586 vinieron los babilónicos y se llevaron a 10.000 judíos para allá. Y empezaron, desde que llegaron allá, empezaron a escribir el libro de Isaías. ¿Por qué? Porque ellos buscaban una reconciliación. ¿Por qué? Porque Dios los había abandonado. El Dios de los señores estos israelitas los abandonó. Se había ido con los asirios, se había cambiado de bando. El Dios se cambió. El Dios de ellos se cambió de bando. Se fue con el enemigo. Y estos trataban de hacerlo volver ay, perdónanos, Señor. Y había un reconcilio que ellos buscaban un reconcilio. Y todo ha sido malinterpretado por los religiosos. Porque cuando ellos hablan de un reconcilio, pues resulta que ellos, los religiosos, lo están interpretando que se trata de un singular, cuando todo es plural. En el hebreo, todo lo que habla la Biblia es un plural. Y lo que habla Pablo en el Nuevo Testamento ya es un singular. Yahvé, Elohim, es una palabra plural. Y ya en las nuevas Biblias, ya en la versión 60, ya es un Dios singular. Ya cuando habla de Elohim, dice que Elohim significa Dios. Cuando nosotros sabemos que Elohim significa los poderosos. Los poderosos son muchos, es una palabra plural. Pero ya en las Biblias modernas aparece todo singular. El, el ángel Gabriel es un plural. El ángel Gabriel no es un personaje, no, es un cargo. Es un cargo, es un puesto político. Ángel Gabriel no es un ángel, no es un Dios, no es un personaje, no, es un cargo político. Satán es un cargo político. La palabra Dios o Elohim es un cargo político. Elohim es un cargo político. Lo que significa Señor es Baal. Cuando le dices Señor, estás diciendo Baal. Cuando le dices Dios, estás diciendo Zeus. Porque la palabra Dios viene de la palabra Deus. Y Dios es Zeus, el Dios griego. Es Zeus, el papá de Hércules. Ahora fíjense qué sucede con todas estas mentiras que te metieron en la Biblia. Que existen unos niños que están sumergidos en el país de nunca jamás. Están metidos ahí y no pueden despertar porque tienen mente de niño. Y la única forma en que ellos despierten es que lo intenten por ellos mismos. Tú podrás deshacerte hablándoles y no nunca van a entender. ¿Por qué? Porque también tenemos otro problema. Cuando llega un mensaje y uno de estos borregos llega a escuchar el mensaje, este borrego va corriendo con el pastor y el pastor lo que hace es que lo empeora todo. El pastor no es religioso, el pastor no es cristiano, no es religioso, el pastor es un lobo que sabe claramente que ahí es donde está su porvenir y tiene que cuidar su changarro, es un negocio, es un negocio, hay una empresa. Entre más borregos tenga, entre más mentes de discapacidad, mentes discapacitadas tenga ahí, él se la va a llevar a todo dar, vaya. Sus carritos nuevos, su cheque cada 8 días. Lo único que tiene que estarles diciendo es que
es que tienen que diezmar porque si no el Señor les va a retirar la bendición. Es lo único que tiene que hacer el pastor, estarles diciendo que hay que diezmar porque si no, no se van a salvar. Hay una tal Eugenia Yesenia Ten, es una pastora nalgona que sale ahí, esa pastora. No, es que el que diezma se va para el cielo y el que no diezma no se va a ir para el cielo porque el diezmo te abre las puertas del cielo y no vas a recibir bendición. Yo no sé si esa Yesenia Ten no se ha puesto a pensar lo que le va a pasar cuando se muera. Porque aunque el diablo no existe, existen ciertos entes, ciertas entidades que sí son reales. Esas entidades están al servicio de estos Elohines. Y estos Elohines, aunque no me lo quieran creer, están en aquel lado donde van a ir los muertos cuando te mueras, y son tan o peores que el famoso diablo. Son personajes de las tinieblas, son seres atroces los que están viviendo de aquel lado. Y eso es lo que no sabe Yesenia Ten. Que aunque ella piense que no va a haber castigo, que porque el diablo no existe, pues resulta que existen unos seres allá que no tienen ni idea, vaya, de lo que te pueden hacer. Son entes malignos, son entes malignos. Nada más con que se encuentren al ángel de Jehová. El ángel de Jehová mataba sin consideración, mataba gente. ¿Cómo le va a hacer este tipo de gente que están engañando a los religiosos con lo del diezmo? Cuando vayan a parar allá, porque a fuercita van a ir a parar de aquel lado. ¿Cómo van a hacer para librarla? No, es que el diablo es una literatura así, pero los guines, los dioses sí existen, son dioses que están, que existen, que están en esa zona, viven en regiones de oscuridad y ellos gobiernan esas partes. Sí, muchos te regresan a reencarnar, pero otros te están esperando para que vayas a dar cuenta de lo que hiciste. Son seres malignos, son entidades que están al servicio del mismo que está reinando. Yo por eso sí soy blasfemo, no digo que no, pero, pero, pero yo ya sé que, que cuando esté a punto nada más tengo que arrepentirme y ya. Y es que yo me arrepiento de lo que dije y ya. Muy bien, estás arrepentido. Bueno, entonces vamos a dejar este mensaje.